Bien, mis hermanos, les invito a abrir su Biblia, Lucas 21, versículos 5 al 24. Dice la palabra de Dios que será este el texto en el que vamos a meditar esta mañana y en el que ya empezamos a meditar desde el domingo pasado. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Bien, hermanos, en turno, en nuestro estudio expositivo de Lucas, este es el pasaje que nos corresponde estudiar. En la predicación que iniciamos hace 8 días de este texto, yo les dije que la he titulado 6 señales del fin del mundo. 6 señales del fin del mundo. Hace 8 días vimos la primera señal, que fue el engaño religioso. Los discípulos trataron de impresionar a Cristo con el templo y la hermosura del templo y la grandeza del templo. Señor, mira qué templo, qué adornos, qué hermoso, qué piedras, qué ofrendas votivas. Y el Señor no se deja impresionar por ellos, sino que les dice: en cuanto a estas cosas que ustedes admiran, que ustedes están extasiados, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En otras palabras, el Señor Jesucristo les dice que ese templo, que esa ciudad en la cual la nación de Israel basaba su gloria y su orgullo religioso, un día iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Entonces los discípulos, intrigados, curiosos por lo que el Señor acababa de decir, le responden en el versículo 7, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿A qué hacían referencia? A la destrucción del templo que Cristo había mencionado y que había profetizado. Le dicen: ¿cuándo será esto?
¿Y qué señal habrá cuando estas cosas de la destrucción del templo y de Jerusalén estén por suceder? A lo cual el Señor le responde. Entonces él dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y esa es la primera señal que vimos el domingo pasado. La primera señal del fin del mundo es la señal del engaño religioso a nivel mundial. Dice el texto: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y eso ya lo vimos de manera exhaustiva el domingo pasado. Lamento por los que no estaban y los que no vinieron. Después lo escucharán en la radio cuando lo pasemos. Hoy nos corresponde estudiar la segunda señal que Cristo, en su respuesta a la pregunta de los discípulos, les da. Esa señal está en los versículos 9 y 10. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La segunda señal del fin del mundo, y yo digo fin del mundo porque es que si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el pasaje paralelo, los discípulos dijeron a la misma pregunta y a la misma profecía que Cristo les manifestó. Ellos dijeron: Señor, ¿cuándo será eso? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces ellos hicieron la pregunta también porque ellos consideraban que la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo era el acabose, era el fin del mundo. Si se destruía el templo, si se destruía la ciudad de Jerusalén, era el fin del mundo para los judíos. Entonces, por eso yo hablo de 6 señales del fin del mundo. Y esta es la segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? Según los versículos 9 y 10, son las guerras y los conflictos internacionales. Guerras y conflictos internacionales. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el Imperio Romano había estado disfrutando de un largo periodo de paz. Pero unas 4 décadas más tarde de que Cristo dijo esto, el tumulto político y las revueltas comenzaron a perturbar al gran Imperio Romano. De tal modo que el Imperio Romano tuvo 4 emperadores en solo un año. En solo un año el Imperio Romano tuvo a Galbo, a Otto, a Vitelio y a Vespasiano. En un solo año, y eso debido a las revueltas políticas y sediciones que empezó a experimentar el Imperio Romano. Entonces Jesús les advierte a sus discípulos que vienen disfrutando de un periodo de paz, que cuando oigan de guerras y sediciones, refiriéndose a los momentos que estaban viviendo, o de las revueltas, que cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, no se alarmen. Noten lo que dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Verso 9. Dice: no se alarmen, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La palabra fin ahí hace referencia al fin del mundo, a la segunda venida de Cristo. Lo que indica que estas señales no son señales concluyentes o definitivas del juicio final, sino señales generales que se han estado cumpliendo a través de los tiempos como peldaños que nos llevan a ese gran día. O sea que las señales de los falsos maestros y los falsos cristos, las señales de las guerras y las sediciones, no son señales concluyentes del fin del mundo,
sino señales generales que se han cumplido a través de los siglos y que son peldaños que nos van llevando poco a poco al gran día del juicio final. Hay personas que les encanta poner fechas para el fin del mundo por las malas interpretaciones que han tomado de estos pasajes. Y ponen fechas de la venida de Cristo también. Cuando escuchan de una guerra o cuando escuchan de cualquier conflicto internacional, dicen que ahora sí será el fin del mundo y son expertos sacando hipótesis con bombas atómicas, con destrucciones masivas, con armas químicas, que en teoría destruirían al planeta y a toda la humanidad que existe sobre el planeta. Ellos son expertos en eso. Pero, si usted mira el texto sagrado, según Cristo, las guerras y los conflictos entre las naciones es necesario que sucedan, pero el fin no será inmediatamente. Noten lo que dice el verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Si notan, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Eso es lo que dice Cristo. Y si nosotros analizamos la historia, Cristo tiene razón. Si analizamos el desarrollo de las cosas que han sucedido a nivel internacional durante el transcurso de los siglos, las guerras no han sido una señal concluyente del fin del mundo. Un historiador contó 300 guerras solo en Europa en 300 años. En los últimos 300 años contó 300 guerras solo en Europa, contando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y según la enciclopedia Wikipedia, desde 1700 hasta nuestros días, 100 millones de personas han muerto en guerras y conflictos armados. Entonces, ¿cuál de esas guerras es el fin del mundo? No, son cosas, señales que se han cumplido, generales, a través de los tiempos, pero que no son señales concluyentes ni quieren decir que el mundo se va a acabar inmediatamente y Cristo tiene la razón. Yo quiero que ustedes vuelvan a leer ese verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, pensando que el mundo se va a acabar, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, dice Cristo. Cristo tiene la razón. Más de 300 guerras en los últimos 300 años y el mundo no se ha acabado. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que sacan conclusiones, los que ponen fechas o Cristo? Ok, entonces es por no entender correctamente lo que dice la Escritura. Esta evidencia histórica nos indica que las guerras y las sediciones son señales, no son señales concluyentes de un desastre definitivo, son escalones, como ya les había dicho ahorita, que nos van llevando a un juicio final de todas las cosas. Es necesario que acontezca primero todas estas cosas. Por tanto, las guerras y los conflictos entre naciones, al igual que los falsos cristos, al igual que los falsos profetas, son señales generales y constantes recordatorios. Óiganlo bien. Los falsos cristos, las guerras, las sediciones, las revueltas en los países son señales generales y constantes recordatorios de un mundo de espaldas a Dios, de un mundo caído en maldad, que un día será destruido y purificado, que un día será llamado a cuentas. Pero no significa que el fin acontecerá inmediatamente después de cualquier guerra que escuchemos o veamos. Entonces de ahí pasamos a la tercera señal, versículo 11. Y habrá
grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahí tenemos la tercera señal. Esa tercera señal es desastres, hambres, pestilencias y señales del cielo. En otras palabras, desastres y convulsión internacional debido a las hambres, a las pestilencias que van a aparecer en las naciones. Este es otro tipo de señal general o de señales generales que han ocurrido en el mundo desde que Cristo profetizó estas cosas a sus discípulos. Las guerras y los conflictos armados han producido hambres, pobreza, desigualdad social entre los pueblos durante toda la historia. También han habido muchos eclipses, han habido muchos cometas y meteoritos que han surcado los cielos y que han causado gran conmoción y gran expectativa respecto al fin del mundo. Esa eclipse quiere decir que el fin está cerca, y pusieron la fecha por las predicciones mayas en el 2012 que se acababa el mundo, pero el mundo no se acabó. Y pusieron la fecha del 2000 y también que el mundo se acababa y el mundo no se acabó. Y comenzaban a hacer conjeturas de esto y de aquello, pero el mundo no se acabó. Hermanos, entonces, ¿cómo hacemos para interpretar estas cosas? Además de todo esto, son muchos los desastres y las víctimas producidas por los terremotos, los huracanes y las erupciones volcánicas a través de la historia. Quiero leer un registro histórico para que ustedes tengan un panorama, y verán ustedes que esas no son señales concluyentes del fin del mundo, sino señales generales que poco a poco nos van llevando y que hablan de un mundo que está caído y está bajo maldición, pero que al fin y al cabo no son señales concluyentes del día final y del juicio final. Durante el verano del 79 después de Cristo, poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, entró en violenta erupción el volcán Vesubio en Italia y destruyó la ciudad de Pompeya y gran parte de sus habitantes y de todos sus alrededores. Se calcula que murieron entre 5.000 y 6.000 personas en ese gran desastre de la erupción volcánica. A través de los siglos han habido muchos y violentos terremotos. Por ejemplo, el de Haoxiang, China, en 1556, considerado el terremoto más grande y de mayor desastre durante toda la historia. Dice el registro histórico que 830.000 personas murieron en ese terremoto en la China. 830.000 personas. El 1 de noviembre de 1755 murieron 70.000 personas en Lisboa, Portugal, por un terremoto grandísimo que hubo en esa nación. En 1783, en el gran terremoto de Calabria, murieron, según se calculan, unas 30.000 personas. El 1 de noviembre de 1857, el gran terremoto napolitano se llevó más de 12.000 vidas en ese gran terremoto. El terremoto de Charleston en Estados Unidos en 1886, con miles y miles de muertos. El terremoto de Assam en India, 1897, con miles de muertos. El terremoto de California en 1906, que destruyó una gran parte de San Francisco. Ese mismo año hubo terremotos muy devastadores en Valparaíso, Chile, también con miles y miles de muertos. El de Messina en Italia en 1908, el de Benzano en Italia en 1915, con muchos muertos, varios terremotos con cientos de muertos en Turquía, Irán y en el Medio Oriente. El que arrasó la provincia de Gansu en China en 1920, el que azotó Japón en 1923, destruyendo partes de Tokio y Yokohama.
los de Chile en 1939, en 1960 y otros varios que han ocurrido en la actualidad, el devastador terremoto del Perú en 1970. Los historiadores y los filósofos antiguos, tales como Teucides, Aristóteles, Estrabo, Seneca, Livio y Plinio, escribieron mucho de estos fenómenos ocurridos en su época. En el siglo XIX, cierto autor contó no menos de 700 perturbaciones de terremotos y temblores de la naturaleza, grandes y pequeñas. Y eso que me falta aquí, en la gran erupción del volcán del Ruiz, que se llevó 23.000 personas en la ciudad de Armero. Y así podemos seguir, y la historia nos muestra desastres, terremotos, pestilencias y todas las cosas que han ocurrido durante la historia, hermanos. Concluimos pues que no solamente los falsos cristos y los falsos profetas, las guerras y los rumores de guerra y los terremotos, sino también las pestes, las hambrunas, las eclipses, los meteoritos han causado conmoción en la humanidad y han acabado con la vida de millones de personas en el mundo a través de toda la historia de la Iglesia, cumpliéndose así lo que Cristo profetizó. Pero todas estas cosas era necesario y es necesario que ocurran, pero el fin no es inmediatamente. Todas estas son señales generales, pero no concluyentes y definitivas del fin del mundo, sino eventos que nos van llevando al gran día de la segunda venida de Cristo y del juicio final, que nadie sabe cuándo será ese día, ni la hora, ni la fecha. Tal como el mismo Cristo lo dijo en el verso 9, es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no es inmediatamente. Amados, a pesar de la evidencia histórica de que estas señales no han sido señales definitivas ni concluyentes del juicio final, han habido y hay muchos maestros que hablan muy doctamente acerca de las señales de los últimos tiempos y tratan de demostrar a sus oyentes con fechas y con versículos de aquí y con versículos de allá que esto o aquella terrible batalla o aquel grave terremoto o aquella hambre devastadora es señal infalible del juicio final y del regreso de Cristo. Pero en realidad sus afirmaciones no se han cumplido, porque esas cosas no son señales concluyentes ni definitivas del fin del mundo, como luego posteriormente lo vamos a ver en el estudio que prosigamos. De esto pasamos a la cuarta señal. A la cuarta señal. Y esa cuarta señal la encontramos en los versículos 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas, escuchen bien y lean bien, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces aquí tenemos la cuarta señal, ¿cierto? La cuarta señal, una gran persecución a la iglesia. Una gran persecución a la iglesia. Ya hemos visto tres señales. La primera es falsos cristos y falsos maestros. La segunda, ¿cuál es? Guerras y pestilencias, terremotos y todas esas cosas. Es que primera es guerras y sediciones. La tercera es desastres, temblores,
pestilencias, todas esas cosas. Y la cuarta es una gran persecución a la iglesia. Notemos lo que dice el verso 12. Pero antes de todas estas cosas, eso es lo que dice el verso 12, pero antes de todas estas cosas, es decir, antes de que se empiece a cumplir todo lo que el Señor ha dicho anteriormente de los falsos cristos, de las guerras, de las hambres y de los terremotos y de las sediciones, de las pestilencias, dice el Señor, os echarán mano. O sea que era algo que se iba a cumplir inmediatamente, antes de que comenzara, o muy prontamente, antes de que comenzaran a ocurrir todas esas cosas que Cristo estaba mencionando. Los discípulos y los creyentes en general, por ser seguidores y predicadores de Cristo, serán o serían perseguidos, llevados a las sinagogas y a las cárceles, como dice el texto, llevados ante reyes y ante gobernadores por ser seguidores de Cristo. Noten lo que dice el texto, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os echarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio de mí, obviamente. Entonces, una mirada al libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo se cumplió en gran medida todas estas cosas que predijo el Señor Jesús acerca de la persecución. Por ejemplo, perseguidos y encarcelados. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos 8, versículos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, que fue muerto por causa del nombre de Cristo, apedreado, lapidado. Y Saulo, el apóstol Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia. Esto empezó a suceder tiempo después de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, y de que predijo estas cosas de las que estamos hablando. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Y Saulo, escúchenlo bien, y Saulo asolaba las iglesias, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba ¿a dónde? En la cárcel. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El cumplimiento de la persecución a la iglesia que se cumplió inmediatamente después de que Cristo dijo esas cosas. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 12, versículos 1 y 5. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 5. 1 al 5, perdón. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles. El rey Herodes. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estamos viendo aquí? Discípulos del Señor presos por el nombre de Cristo, por mandato de un rey. Ahora vaya a Hechos capítulo 9, verso 1. Hechos capítulo 9, verso 1. Dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió ¿qué? Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
a algunos hombres o mujeres de este camino les trajese presos a Jerusalén. ¿Qué era lo que hacía Pablo entonces con la iglesia, con los cristianos? Los perseguía, pedía cárceles para apresarlos y llevarlos a la sinagoga presos y maltratarlos, azotarlos por predicar a Cristo. Y ahora adelante a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículos 19 y 20. Está Pablo dando testimonio ya después de su conversión. Y escuchen lo que él dice de lo que decía y lo que hacía en su vida antes de ser creyente. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Qué estamos escuchando aquí de labios del apóstol Pablo? Que él era uno de los que encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los creyentes. De manera pues, hermanos, que al mirar nosotros lo que dice Lucas 21, 12 y 13, podemos afirmar lo siguiente: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esa profecía comenzó a cumplirse días después de que Cristo profetizó esto. Y vemos ahí por el testimonio de Hechos de los Apóstoles que esto fue así: perseguidos y encarcelados por el nombre de Cristo. Ahora miremos oportunidades que ellos tuvieron para testificar de Cristo ante reyes y gobernantes. Hechos 4, por favor. Hechos 4. Oportunidades que ellos tuvieron para testificar de Cristo. Hechos 4, versículos 5 al 13. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes. ¿Están ahí, hermanos? Hechos 4, del 5 al 13. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí ¿cómo está? Testificando. ¿Qué les había dicho? No se preocupen por lo que han de decir, que yo voy a poner ¿qué? Palabras en su boca para que den testimonio de mí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. ¿Qué están haciendo aquí los apóstoles? ¿Oportunidad para qué? Testificar, para dar testimonio de Cristo. Pedro testificó de que en ningún otro había salvación y que no había otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, sino en Jesucristo. O sea que ellos fueron apresados
y tuvieron la oportunidad de testificar en nombre de Cristo. Y el Espíritu Santo puso las palabras en sus bocas, cumpliéndose así lo que el Señor Jesucristo les decía. Ahora vaya conmigo a Hechos 9. A Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Otra manera en que testificaron. 8, 9, 15 y 16. El Señor le dijo a Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué iba a hacer Pablo? A dar testimonio de Cristo. ¿Ante quién? Ante los gentiles y ante los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ahí vemos textos que nos muestran que por la persecución y por la echada a la cárcel de los cristianos, también tuvieron la oportunidad de testificar valientemente y con denuedo de Cristo. Aún estando presos, azotados y con los pies en el cepo, Pablo y Silas testificaron de Cristo con cánticos e himnos al Señor. ¿Recuerdan ustedes eso? Que ellos estaban presos por el nombre de Cristo y los metieron en el calabozo de más adentro, y allí, con los pies en el cepo y encadenados, a medianoche cantaban himnos al Señor y los presos los escuchaban. Y dice la historia que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel, y muchos creyeron ese día por el testimonio que dieron los discípulos del Señor Pablo y Silas, porque con valentía testificaron de Cristo, hermanos. Pablo testificó de Cristo con valentía en medio de pruebas y persecuciones, a través de viajes misioneros por las regiones del Asia Menor, por Grecia, por Roma y por varias islas del Mediterráneo, entre ellas la isla de Creta. En sus últimos días, Pablo testificó en Roma. En una casa alquilada por 2 años predicó a Cristo, en una casa alquilada en sus últimos días. Después testificó de Cristo estando en la cárcel, escribiendo cartas a las iglesias para su edificación. Y por último, testificó muriendo decapitado como mártir por el nombre de Cristo en Roma, hermanos. Pablo testificó de Cristo cumpliéndose lo que Cristo dijo, que serían perseguidos y les sería ocasión para testificar. Hermanos, la historia nos revela que todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron como mártires por testificar de Cristo el Señor. Esto de la persecución y del aborrecimiento de las gentes hacia los cristianos también se ha cumplido a través de los siglos, como señales generales, pero no como señales concluyentes del fin del mundo. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dice el verso 12? Pero antes de todas estas cosas van a pasar por persecución. Entonces, la iglesia ha sido perseguida y estorbada. Miles y miles de cristianos han sido torturados, han sido muertos a través de la historia por testificar del nombre de Cristo. Unos echados a los leones en el circo romano, otros quemados en la hoguera, otros descuartizados en los suplicios de la Inquisición, otros decapitados, otros atravesados por lanzas. Pero las puertas del infierno no han prevalecido, ni prevalecerán contra el testimonio de Cristo y de su iglesia, porque la iglesia es de Cristo y Él es su fundamento y Él es su estandarte, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por causa de Él, dice la Escritura, somos muertos cada día,
Somos contados como ovejas llevadas al matadero. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Versículos 35 y 39. Versículo 35 al 39. Por más persecución, por más atrocidades que acontezcan, por más leyes antibíblicas que aprueben, llamando familia a lo que no es familia, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Escuchen lo que dice la Escritura. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Si alguien tenía autoridad para decir estas cosas era Pablo, porque había pasado y había sufrido por todas estas cosas que él menciona: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pablo había pasado por todas estas cosas. Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ¿qué? De que ni la vida, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Escucharon eso? Volvámoslo a leer. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, haciendo referencia a los demonios, ni a las potestades de los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el cristianismo. Y tarde o temprano usted y yo vamos a estar enfrentados a persecución por el nombre de Cristo. Mis hermanos, ser cristiano no es fácil, porque ser cristiano es ir en contra de la corriente perversa y pecaminosa del mundo. Y eso produce odio hacia nosotros, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Así es de que, mis hermanos, lo que Cristo profetizó, si bien es cierto se cumplió en los primeros siglos para la iglesia, también a través de los siglos se ha cumplido en la Edad Media, en el tiempo de la Reforma. Todas esas persecuciones trágicas y perversas contra la iglesia las han enfrentado los creyentes. Este libro que usted y yo tenemos en las manos ha costado sangre de creyentes verdaderos que han estado dispuestos a traducirla, a llevarla ilícitamente, metiendo Biblias, traficando con Biblias para llevar Biblias a países donde no se permite leer la palabra de Dios. Mis amados hermanos, por causa de Cristo tenemos que sufrir. Por causa de Cristo, no se le extrañe si un día usted pasa por persecución. Y ahí será donde se mostrará quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque si usted es un verdadero Hijo de Dios, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni el peligro lo apartará del amor de Cristo. Pero si usted es un falso creyente, a la primera estorbo, a la primera persecución, usted va a salir como una gallina. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero si tiene a Cristo, usted será capaz de dar su vida por el nombre de Cristo, tal como aconteció en la antigüedad con los verdaderos cristianos. ¿Cuánto lo creen? Nosotros no hemos sufrido nada, hermanos. Nosotros vivimos muy tranquilos y muy cómodos en nuestro país. Venimos, escuchamos la palabra, nos sentamos, qué bonito que predicó el pastor, y nos vamos a la casa a seguir durmiendo, a mirar televisión, qué sé yo. Y no hay esa pasión ni ese amor por ir a anunciar a otro a Cristo, para que si esa persona llega a morir no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si amanecemos cansados no venimos a la iglesia.
Y así sucesivamente, hermanos, no somos dispuestos para Dios. Nosotros tenemos que luchar con una miseria pecaminosa que está en nosotros. Dios nos llene de su fuerza, Dios nos llene de su espíritu, de su valentía. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta el fin. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? Hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo no nos condenáramos en el infierno. Y por último, hermanos, miremos la quinta señal: la destrucción de Israel como nación. Versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Esta es la quinta señal. Pero creo, hermanos, que por cuestiones del tiempo nos toca dejarla para el próximo domingo, a lo cual les invito de todo corazón a que asistan masivamente a la congregación para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Porque lo bonito de la predicación expositiva es que no escogemos los pasajes que nos gustan y desechamos los que no nos gustan, sino que el pasaje que nos toque en turno lo exponemos y lo enseñamos a la congregación, para que se cumpla lo que Pablo dijo: no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Así es de que, hermanos, Dios nos dé la gracia para que nosotros entendamos que tendremos que dar testimonio de Cristo. No tenemos persecución, tenemos libertad para congregarnos, tenemos Biblias a granel, tenemos libertad de culto religioso en nuestra nación, y aún así no damos testimonio de Cristo. Les invito, les exhorto en el nombre del Señor Jesús, que dé testimonio con sus palabras y su vida de lo que Cristo ha hecho en su vida, que enseñe a otros la palabra de Dios, que hable a otros de Cristo, que muestre que solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, mis hermanos. Las guerras, los terremotos, las revueltas, las sediciones, las hambres, las pestilencias, hablan de un mundo que está caído, de un mundo en conmoción, que necesita del amor y de la esperanza de Cristo. Hablemos de Cristo, no nos quedemos callados, hablemos con sabiduría, no tratemos de imponer la doctrina de Cristo, pero hablemos con ejemplo y con palabras amables, con palabras sabias al que no conoce del Señor. Les invito en el nombre de Cristo a hacer luz y sal en este mundo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa que tenemos, el respaldo de Dios lo tenemos. Cristo está vivo, habita en nuestros corazones por su Espíritu. Dejemos de ser miedosos y hablemos de Cristo el Señor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, y a orar. Antes de orar, se me olvidaba. La iglesia tiene que ser la conciencia del Estado, la luz del mundo, la sal de la tierra. En esta semana ustedes escucharon que la Corte Suprema de Justicia aprobó la adopción para las parejas homosexuales. Pero la doctora Vivian Morales dice que esa ley se puede tumbar
para que no sea algo impuesto por unos pocos ¿en qué? En la Corte Suprema, sino que sea un referendo, que sea el pueblo el que decida si eso se debe aceptar o no. Porque para unas cosas sí somos democráticos, pero para otras no. Entonces, la doctora Vivian Morales está dando unas hojas para recoger firmas, y se recogen 3 millones y pico de firmas, bien hechas, bien escritas. Entonces, es posible pasar eso a la Corte Suprema de Justicia, yo no sé si estaría diciendo bien, porque yo no conozco de leyes, para que sea por referendo y no por imposición. Es decir, si como iglesia no testificamos, si como iglesia no levantamos nuestra voz en contra de algo que es contrario a lo que Dios ha revelado, que es contrario a la sabiduría de Dios, entonces nosotros no somos sal ni luz. Claro, esto va a producir rechazo, no nos van a querer, y de hecho ya nos llaman homofóbicos o qué sé yo. Pero no es que, mire, hay algo que debemos entender: nosotros no odiamos a los homosexuales. Lo que ellos practican en su vida sexual es contrario a lo que Dios enseña. Si un homosexual se arrepiente, si un homosexual acepta a Cristo, pues lo lógico es que también deje sus prácticas pecaminosas. Entonces, si uno predica de eso, entonces lo llaman homofóbico. Entonces va uno en contra de los principios de la nación, de la Constitución, y entonces ya no somos queridos. Por eso que yo miro que pronto va a venir persecución contra la iglesia, porque el verdadero creyente no va a aceptar eso. Y entonces pues todos van a venirse en contra. O tenemos la otra opción de camuflarnos y hacernos como los camaleones y no levantar la voz y todos calladitos. ¿Cuál de las dos prefiere? Aquí está la hojita. Aquí está la hojita. Si a usted le duele su nación, si le duelen las familias, si cree en la palabra de Dios, firme, bien firmadito, y pasemos esas firmas y colaboremos con este proyecto. ¿Les parece? Entonces, el que quiera, yo no sé quién tiene las hojitas. ¿Quién? Milena las tiene. Entonces pídale una hojita a Milena, pero Milena explíqueles bien porque eso debe hacerse bien, o si no rechazan cualquier errorcito, lo rechazan y no la aceptan. Entonces ahí les dejo esa reflexión, Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias a ti en esta mañana por tu bendita palabra, por confrontar nuestra conciencia, por confrontar nuestro espíritu a la luz de tu verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres sabio y todo lo que has dicho se ha cumplido y se está cumpliendo. Ayúdanos, Señor, a no ser especulativos en la interpretación de tu palabra, sino a tener discernimiento para entenderla y para expresarla, para no causar tampoco falsos temores, sino ser sensatos y justos en las enseñanzas. Dios, tú conoces el corazón de todos aquí. Si alguien hoy tú lo has traído, y tú que conoces el corazón de él o de ella, y esa persona no te conoce, no se ha arrepentido, no se ha rendido a sus pies, no ha creído en ti como dice la palabra de Dios, te ruego hoy que tú le toques, te ruego hoy que tú tengas misericordia de él y le abras el entendimiento y lo lleves al arrepentimiento y a la fe en Cristo, porque solo en él hay perdón, porque solo en él hay salvación. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por escucharme. Colocamos todos los hermanos aquí presentes y los amigos que nos visitan por primera vez delante de ti, para que seas tú, Señor, guardándonos, ayudándonos y guiándonos en el transcurso de la semana. Amado Dios, danos la gracia de ser luz, sal, testimonio en este mundo, pues solo tú y nadie más que tú puedes hacer la obra en nosotros
y con nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras debilidades, y fortalécenos y llénanos de tu Espíritu para ser cristianos valerosos, para ser cristianos esforzados y valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este día, por lo que hemos hecho en este lugar. Al salir de aquí, llévanos en tu paz y en tu seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.